¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos el Economía al Día en Cable Noticias. Les saluda Gina Ramos. Un placer. Gracias por conectarse con nosotros en esta cita semanal. Bueno, en Colombia recientemente el dólar superó la barrera de los 4.100 pesos y rompió con cierta estabilidad que había estado teniendo a lo largo del año, por supuesto debajo de esa tasa de los 4.000. Vamos a ver qué factores externos, regionales y locales han estado detrás de esa depreciación de nuestra moneda, del peso colombiano, y muy importante, qué perspectivas hay ya para lo que resta de este año. Por eso los invitamos hoy a la entrevista con Julio Romero. Él es economista jefe de Corfin, a propósito de un muy buen informe que sacaron recientemente. Julio, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Hola Gina, muchas gracias por la invitación. Pues muy contento de poder estar en tu programa. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Claro que sí, por esta oportunidad para conocer qué pasa con la tasa de cambio en Colombia. Recordémosle a los televidentes básicamente qué habíamos estado viviendo durante los primeros meses de este año con esta tasa de cambio. Así es, Gina. Bueno, nuestra tasa de cambio, el precio del dólar en Colombia, había estado en un comportamiento llamativamente estable durante los primeros 5 meses del 2024, particularmente en un rango entre 3.750 a 3.990 pesos y con una volatilidad además atípicamente baja para lo que en otros momentos hemos visto en el precio del dólar. Y en eso influyeron varios factores. Yo empezaría mencionando el amplio diferencial de tasas de interés. Colombia ha tenido una tasa de interés bastante superior a la de otros países en América Latina, y eso ha sido atractivo para inversionistas que buscan unas rentabilidades en la coyuntura. Eso es un primer factor. Ha habido otro factor, que es las condiciones externas han resultado favorables en general para Latinoamérica. Ha habido un apetito por riesgo de la región en un contexto en el que finalmente no tuvimos una recesión global como hace un año muchos analistas anticipaban, y además los precios de las materias primas, y particularmente para Colombia el precio del petróleo, ha estado en un nivel favorable por encima de los $80 por barril en promedio, en un contexto en el que hemos visto unos conflictos geopolíticos desde hace ya más de 2 años, el conflicto entre Rusia y Ucrania, más recientemente entre Israel y Hamas, y eso pues ha sido un efecto al alza sobre las materias primas que en últimas termina beneficiando a países que exportamos commodities, como es el caso de Colombia. Entonces ese contexto por el lado externo fue favorable para el peso colombiano. Yo diría además ya flujos puntuales en nuestro mercado, donde tuvimos siempre en los primeros meses del año, tenemos la entrada de divisas para el pago de impuestos, por ejemplo, empresas como Ecopetrol, empresas petroleras que tienen las cuotas de impuestos de renta, y además tuvimos un flujo también importante para la transacción, las OPAs asociadas con la empresa de Nutresa. Entonces eso aumentó la oferta de dólares en el país, y eso digamos que es en parte lo que explicó esa estabilidad. Mencionaría un argumento final, y es que Colombia, con la desaceleración fuerte que hemos tenido en la economía, hemos tenido una menor demanda por importaciones. Al final Colombia es un país que depende en buena medida de comprar bienes de capital, bienes intermedios, algunos bienes de consumo del exterior, y en la medida que la economía ha estado débil, esa demanda por importaciones, y eso genera una menor demanda de dólares, también ha favorecido que el precio del dólar haya estado en ese comportamiento, en ese rango que mencioné al comienzo, con una relativa estabilidad. Bien, entonces esa fue la estabilidad en los primeros 5 meses de este año. Una estabilidad que ustedes dicen no se veía, por ejemplo, en el mercado de deuda, en los TES en Colombia y en la prima de riesgo de nuestro país. Cuéntanos un poco al respecto. Así es, Gina. Nosotros a comienzos de este año estábamos viendo que empezaba a haber un divorcio, si se quiere, entre el comportamiento del dólar y el comportamiento de otras variables que sí estaban reflejando un mayor riesgo hacia las condiciones macroeconómicas del país, como es
la tasa de interés a la que se endeuda el gobierno a través de los títulos de deuda pública, conocidos como TES, y la prima de riesgo. Nosotros miramos mucho el Credit Default Swaps, el CDX, a 5 años. Esos dos mercados sí tuvieron una volatilidad mucho más alta que el caso del dólar, y normalmente lo que nosotros estamos viendo en el informe que tú mencionaste al comienzo es que sí se evidenciaba que mientras la prima de riesgo estaba incorporando unos riesgos idiosincráticos y teníamos una prima de riesgo más alta que nuestros pares en Latinoamérica, el precio del dólar no. Normalmente el precio del dólar es una válvula que captura todos estos riesgos asociados a la economía colombiana, pero entre enero y mayo no lo vimos. Y nosotros decíamos, hay unos vientos de depreciación que, sobre todo en el segundo semestre del año, se van a empezar a reflejar sobre el precio del dólar, que es efectivamente lo que estamos viendo desde comienzos del mes de junio. Ok, entonces, así como hicimos ese checklist de los factores que llevaron a una estabilidad de la tasa de cambio en Colombia en los primeros 5 meses de este año, quisiera mirar entonces en general los puntos, ya entramos en detalle, los puntos que cambiaron a partir de este mes, a partir de junio. ¿Qué pasó en el mundo, qué pasó en la región y qué pasó en Colombia para que tengamos en este momento un dólar nuevamente llegando a niveles de 4.150 pesos ya? Bueno, Gina, yo empezaría diciendo que había una combinación de temas externos y temas locales. Los temas externos, un detonante importante es lo que pasó en México. Estamos en un mundo globalizado y, curiosamente, las elecciones presidenciales y legislativas en México, que dieron como ganadora al oficialismo, a Claudia Sheinbaum como presidente, pero también con una mayoría en las cámaras, en el legislativo, generaron temor de los inversionistas de un deterioro fiscal en México, y resulta que Latinoamérica, como un todo para los inversionistas, México tiene una importancia bastante alta, por lo cual lo que pasaba en México terminó afectando a toda la región y particularmente a Colombia. Además, en México tenemos una situación similar a la nuestra, en el que tenemos una tasa de interés que está bastante alta, y tienen los portafolios de los inversionistas tienden a correlacionar mucho el peso mexicano y el peso colombiano. Tras las elecciones vimos una depreciación bastante importante del peso mexicano, y eso, como te decía, fue como un primer factor, como un detonante, de cierta forma, como que despertó a la tasa de cambio en nuestro país, que venía estable en los primeros 5 meses. Ese fue un primer factor. Okay. Un segundo factor tuvo que ver con el precio del petróleo, que, como yo decía, había estado por encima de los $80 por barril. Sin embargo, la OPEP también por la misma época anunció un cambio en su postura de recortar la producción. Eso lo veníamos viendo en los últimos años, y aquí lo que nos está diciendo es que van a ir reduciendo gradualmente los recortes de producción voluntarios que ellos tienen para tener los precios en cierto nivel, y ese anuncio también implicó que el precio del petróleo pues tuviera una caída, no a niveles, digamos, preocupantes, pero pues dejó de ser un factor tan fuerte para fortaleza del peso colombiano como lo venía haciendo desde antes. Y luego de eso, yo te diría que ya las expectativas de los inversionistas en Colombia para el segundo semestre empiezan a mostrar. Aquí en Colombia estamos en un proceso de reducción de tasas de interés, y ese diferencial de tasas que había sido tan positivo en los últimos meses, pues la expectativa es que empiece a reducirse ese diferencial de tasa de interés en Colombia respecto, por ejemplo, a la tasa de interés en Estados Unidos. Recordemos que los mercados financieros en el mundo han estado muy atentos a las decisiones de la Reserva Federal, y durante los últimos 18 meses, incluso más, ha habido como ese pulso. Los mercados esperando en qué momento la Reserva Federal empieza a bajar tasas, y se han tenido que ir dando cuenta que eso va a tomar más tiempo. Es el famoso higher for longer, o tasas altas por más tiempo en Estados Unidos, sigue siendo un factor que fortalece el dólar a nivel global. Ahorita las expectativas es que la Fed empiece a bajar su tasa de interés en septiembre. Nosotros creemos incluso que puede ser en diciembre, mientras que Colombia pues va a tener un ritmo de descenso en las tasas de interés más pronunciado en el segundo semestre del año, y ese factor diferencial de tasas va a dejar de ser tan positivo para fortaleza del peso colombiano. Okay. Y yo cerraría con un factor final local que tiene que ver con la incertidumbre asociada al tema fiscal. Hace pocos días conocimos el marco fiscal de mediano plazo,
Yo creo que ahí se revelaron noticias positivas. Yo resaltaría el compromiso del gobierno de hacer un recorte del gasto importante ante lo que fue sinceramiento en unos menores ingresos tributarios, pero de todas formas el panorama hacia adelante tiene más sombras que luces y eso al final es lo que nosotros veníamos advirtiendo. Sí lo estaba capturando la prima de riesgo y lo ha empezado a capturar ahora sí el precio del dólar. Ok, entonces digamos que el mercado queda con cierta tranquilidad con esos anuncios que hace el gobierno de recorte de gastos para este año por 20 billones de pesos, dice es 1.2% del PIB. Esos 20 billones serán 13 billones de funcionamiento y 6 billones de inversión. Quedan tranquilos, digamos, para este año, para el 2025, es la gran preocupación, Julio. Sí, Gina, yo creo que el gobierno había hecho unas cuentas muy optimistas en cuanto a los ingresos tributarios. Ya ahorita nos están diciendo, efectivamente, fuimos muy optimistas, estamos recortando los ingresos esperados para el 2024 en 30 billones de pesos y en eso están ajustando el gasto. Han sido 20 billones que el gobierno ha hecho explícitos, ha dicho en dónde va a recortarlos, pero hay 10, incluso un poco más de 10 billones adicionales que seguramente veremos al final del 2024 como una menor ejecución del presupuesto de gasto del gobierno. Y entrando en 2025, lo que vimos fue una flexibilización digamos, aquí en la terminología hay que tener cuidado, están anticipando el fin de la transición de la regla fiscal. Entonces, eso al final está dando más espacio fiscal en 2025. El déficit del próximo año se esperaba que fuera el 3,5% del PIB, ahora están hablando de un 5,1% del PIB, que detrás esconde, pues, digamos, no refleja bien que también hay un esfuerzo del gobierno. Ellos están recortando de forma importante el gasto del 2025 frente a lo que nos habían dicho anteriormente. También porque están viendo que los ingresos van a ser mucho más bajos. De todas formas, eso no termina siendo suficiente y estamos viendo que 5 años después de la pandemia, el déficit del gobierno sigue por encima del 5% del PIB. Eso no es una buena noticia. Eso al final pues, va a ejercer presión sobre la prima de riesgo y las tasas de interés a las que se financia el gobierno. ¿Qué es esto del fin de la transición de la regla fiscal? Así es, entonces el fin de la transición de la regla fiscal lo que implica es que ya no termina en 2025 como lo había estipulado la reforma a la regla en el año 2021. Se estableció un periodo de 4 años que terminaba en 2025 en el cual el déficit que permitía la regla fiscal no era resultado de un cálculo paramétrico, sino que era el resultado de una transición para que el gobierno lograra llegar a una deuda sobre PIB del 55%, que es el ancla. Como eso se logró anticipadamente, el gobierno ahora está diciendo ya no necesitamos continuar con la transición en 2025, terminó ya en 2024 y a partir de 2025 vamos a hacer el cálculo paramétrico del déficit que permite la regla, ese déficit permitido con los ajustes de ciclo económico, ciclo petrolero, balance primario neto estructural, dado el nivel de deuda nos lleva a que pueda ser del 5,1% del PIB. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos viendo que el pago de intereses, yo creo que ese es como el punto más clave en este tema fiscal. El pago de intereses está teniendo cada vez un mayor peso en los gastos del gobierno. Estamos hablando que solo por intereses estamos ya 2024 y 2025, según se prevé, más de 4,5% del PIB solamente en pagar intereses. Es cerca de una cuarta parte de todo el presupuesto de gasto del gobierno se nos está yendo en pagar intereses de la deuda. Es un efecto que nosotros hemos llamado posible bola de nieve. Entre usted menos logre tener controlado su prima de riesgo, con las tasas de interés más altas y va generando una mayor carga de pago de intereses. Ok, Julio, entonces, recapitulando para los televidentes que van llegando a esta hora, estamos hablando con Julio Romero. Nos está contando esos factores que han estado depreciando nuestra tasa de cambio, el dólar, llevando el dólar arriba de 4.100 pesos. Nos contabas entonces sobre el resultado de las elecciones en México, una caída del precio del petróleo, expectativas de un menor diferencial de tasas entre Estados Unidos y Colombia y lo que estamos hablando ahora del panorama fiscal. ¿Qué tanto de esto se va a mantener? ¿Qué tanto de esto se va a mantener para la segunda mitad de este año y en ese sentido perspectivas del dólar en Colombia?
Bueno, Gina, nosotros estamos previendo que el dólar se va a mantener por encima de los 4.100 pesos en lo que resta del 2024. O sea, ya ese canal que habíamos visto en los primeros meses hasta mayo de 4.750 o 4.950 va a ser difícil que vuelva a estabilizarse ahí. Ahora estamos viendo que puede estar entre 4.050, 4.250, incluso 4.300, sobre todo con presiones al alza en el tercer trimestre del año. Los factores que mencioné se van a mantener, es decir, fortaleza global del dólar, con una Reserva Federal que mantiene sus tasas de interés altas por más tiempo, mientras que en otros países desarrollados o en otras regiones como la zona euro, pues ya empezaron a hacer recortes en la tasa. Y además en países como Colombia, donde ya venimos con ese proceso desde hace varios meses, y creemos que va a continuar en los próximos meses. El tema fiscal, yo creo que eso no es algo que se va a resolver en el corto plazo y por lo tanto seguimos viendo presiones por ese factor. Como tú bien lo decías, sobre todo el 2025, yo creo que el 2024 fue más lo positivo por el esfuerzo del gobierno de recortar gasto y cumplir la regla fiscal, pero en 2025 yo creo que hay unas señales de alerta que van a seguir pesando sobre no solamente la tasa de cambio, sino como lo he venido mencionando, tasas de interés de los TES y prima de riesgo. Y en general yo creo que lo que contrarrestaría un poco esa presión que estoy mencionando es precios del petróleo que han vuelto a estar por encima de los $80 por barril y que la cuenta corriente, el déficit en Colombia de la cuenta corriente sigue siendo bajo. La demanda por importaciones pues no es tan alta y eso le quita algo de presión al dólar, pero pues es el rango que te digo, por encima de los 4.050, 4.100 pesos hasta finales de este año. Ok, en cuanto a la calificación crediticia del país, ¿ven riesgos? Pues la calificación crediticia termina reflejando lo que las primas de riesgo ya nos vienen mostrando. Colombia desde el 2021 tuvo un deterioro en su calificación crediticia, perdió el grado de inversión con dos de las tres grandes agencias, con Fitch y con S&P. En este momento la agencia S&P ya nos revisó el outlook, la perspectiva de la calificación de estable a negativo. Eso fue hace ya más o menos 6 meses. Estamos pendientes del pronunciamiento de la otra agencia que nos bajó la calificación y que es Fitch. Ellos nos tienen con perspectiva estable, pero posiblemente ante este tema fiscal podrían hacer algo similar a lo que hizo S&P y es poner el outlook en negativo. Eso que implica que en los próximos 12 meses podríamos ver que a Colombia le vuelven a bajar la calificación. Lo que pasa es que Colombia ya no es grado de inversión y si nos llegaran a bajar nuevamente la calificación, lo que pasa es que nos alejamos más de ese objetivo ideal que sería volver a hacerlo, volver a ser grado de inversión, y eso pues se refleja en unas condiciones de financiamiento más favorables para el gobierno y por lo tanto para el sector privado. Bueno, Julio, nos queda un minutico, un último mensaje de este informe que ustedes han publicado y que se llama así: Tasa de cambio en Colombia, razones de la depreciación reciente y perspectivas, y que lo pueden consultar en la página de ustedes. Un último mensaje en este minutico que nos resta. Yo diría que el mensaje principal es la tasa de cambio está poniéndose al día de lo que veníamos viendo ya en primas de riesgo. Había un efecto que no se estaba capturando en los primeros meses, que ya a partir de junio lo empezamos a ver, detonado por temas externos, pero también reflejando las vulnerabilidades a nivel local. Y por lo tanto, sí creemos que el dólar va a estar en promedio en el segundo semestre por encima de lo que estuvo hasta mayo, por debajo de los 4.000 pesos. Sí creemos que va a estar por encima de los 4.100 pesos, incorporando de nuevo estos riesgos fiscales. Bueno, Julio, como siempre, muchas gracias por el tiempo. Como siempre, también recordarles a los televidentes que pueden consultar la entrevista que queda en el canal de Cable Noticias en YouTube. Y a Julio, pues un fuerte abrazo y muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti, Gina. Un abrazo. Bueno, claro que sí, Julio, muchísimas gracias. A ustedes también, mil y mil gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad con otro tema de interés económico. Bueno, pásenla bien. Nos vemos en una próxima.